Isaías 55 del 8 al 9. Gloria a Dios. Y vamos a mirar algo sobre los planos de Dios. Para poder entender el plano perfecto de Dios para nuestras vidas, tiene que pasar algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Para poder entender el plano de Dios, tiene que pasar algo en nuestra mente y corazón. Y aquí lo revela el libro de Isaías 55 del 8 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Amén. Porque mis pensamientos no son ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué distancia hay del cielo a la tierra? Está hablando el Señor que esta es la distancia que hay entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios. Esta es la distancia que hay entre el deseo humano y el deseo de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién puede darme la medida de lo que hay del cielo a la tierra? A esa diferencia, gloria a Dios, ese es el margen de distancia, está diciendo el Señor aquí en Isaías, que hay entre la manera de Dios pensar y la manera de nosotros pensar, que hay entre la manera de Dios ver las cosas y la manera de nosotros ver las cosas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y Pablo entendía esto, por eso él no decía conociendo a Dios, decía más bien siendo conocido por Dios. En nuestra mente humana no alcanzamos a conocer a Dios. Gloria a Jesús. Aún la ciencia dice que el ser humano no ha desarrollado el potencial a nivel intelectual, solo desarrolla una partecita, ¿sí o no? Humano. Ahora imaginémonos el que creó la mente del hombre, que ha desarrollado todo a plenitud, porque Él es pleno. Amén. Entonces en el libro de Isaías, aquí en el verso del 8 al 9, afirma el Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, que nuestros caminos no son sus caminos. Y el verso 9 afirma la distancia que hay. Gloria a Dios. Tenemos que entender esto para poder comprender por qué causa en muchas ocasiones Dios no concede la petición de nuestro corazón. Porque si Él concede la petición de nuestro corazón y la distancia del pensamiento de Dios al pensamiento del hombre es la diferencia del cielo a la tierra, ¿cuándo se cumpliría el propósito de Dios? Porque el propósito de Dios no se cumple dentro del pensamiento del hombre, no se cumple dentro del deseo del hombre y no se cumple dentro de la voluntad del hombre. La matemática del reino de Dios no está dentro del deseo, dentro de lo que el hombre ha trazado. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Y si no salimos de nuestros pensamientos, no podemos ver la gloria de Dios.
Y si no salimos de nuestros deseos, no podemos ver la gloria de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Porque el deseo de Dios es más grande que lo que nosotros alcanzamos a desear. Por eso siempre nuestra petición conforme a nuestro deseo siempre queda limitada delante de Dios. Gloria a Jesús. Y muchas veces persistimos, nos empeñamos, nos esforzamos, gloria a Dios, para que Dios cumpla un deseo que hemos colocado delante de su altar, con ayuno, con oración, con ruego y súplica, a nuestra manera. Amén. Gloria a Jesús. Y entonces aquí entra una pregunta. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá ¿qué? ¿La petición de qué? Del corazón. Pero dice Isaías, mis pensamientos no son mis pensamientos. Y cuando habla de pensamiento está hablando de deseos, está hablando de todo eso. O sea, ¿cuál es el deseo que Dios va a conceder? El que está alineado con su voluntad, con su propósito, dentro del plano que Él tiene. De cada uno de nosotros Dios tiene un plano. Porque dice que hubieron cosas que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y Dios tiene que permitir que ocurran cosas en nuestras vidas para que lo que Él trazó de una u otra manera pueda ser cumplido. Podamos caminar en el plano de Dios o en el trazo de Dios. Yo no sé cuántos soñaron con llegar al camino del Señor. O pensaron. Pero ocurrió algo en nuestras vidas y ese algo nos trajo a sus caminos. Ese era un trazo de Dios, que lo conociéramos, nos acercáramos a Él. Pero si Él no permite esa situación, amén, gloria a Dios para siempre. Segunda de Corintios capítulo 12 del 7 al 10. Vemos una declaración del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12. Gloria a Jesús. Vemos una declaración del apóstol Pablo. Del 7 al 10. Gloria a Dios. Capítulo 12, versos 7 al 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase. Segunda de Corintios 12 del 7 al 10. 12 del 7 al 10. Amén. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Una oración, gloria a Dios, como ya lo sabemos, del apóstol Pablo. Amén. Una oración profunda. Y él dice que él tenía un aguijón. Y ese aguijón, dice que venía un mensajero de parte de Satanás y lo abofeteaba. Y él le había clamado al Señor. No dijo clamor, le he rogado. ¿Qué ruego? Súplica. ¿Sí o no? Le he suplicado a Dios que me quite esto. Le he suplicado a Dios que me quite esto y no sé por qué continúa allí. Ahora imaginémonos el ministerio de Pablo sin ese aguijón. ¿Para? A Pablo le tuvo un problema de la vista, lo registra el libro de Gálatas. Él cuando tuvo un encuentro con el Señor, se registra el libro de Hechos 9, dice que esa revelación fue tan fuerte que la manifestación de Cristo en esa revelación sobrepasaba la luz del sol. Y él quedó un tiempo ciego hasta que Ananías va y ora por él y recobra la vista. Aunque haya recibido el milagro, esta enfermedad le venía por tiempos. Porque en el libro de Gálatas dice que a causa de la enfermedad no pudo ir a cierto lugar. Y también le dice a ellos, si hubiera sido posible, hablándole a la iglesia, ustedes me hubieran dado sus ojos. O sea que sigue bien. Gloria a Dios para siempre. Este milagro no fue, gloria a Dios para siempre, ¿cómo lo podemos decir? No fue permanente. Fue un milagro temporal. Pero Dios dijo, tengo que tenerlo aquí temporal porque yo le estoy dando muchas revelaciones a este y esta es la llave para controlarlo. Porque él está diciendo, para que yo no me enaltezca a causa de las revelaciones, no me vaya a exaltar. Entonces cada vez que Pablo quería exaltarse, el aguijón. Ruéguele al Señor, suplíquele al Señor, allá de rodillas, moquele al Señor. Amén. Y la dimensión es conforme lo que Dios va dando. Ahora, entonces no es general que Dios concede la petición del corazón. ¿Cuál era la petición del corazón de Pablo? Dice, y le he rogado 3 veces. Pero en el plano de Dios, ¿qué Dios tenía? Porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué Dios tenía para controlar a Pablo? Para que no se le fuera a descarriar. Para que no fuera a decir, yo lo hice. Esto no fue Dios, esto lo hice yo. Ese aguijón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, basado a esta línea de la palabra, gloria a Dios, ¿cómo entraría a cumplirse Mateo 18:18? Y Mateo 16:19. ¿Quién tiene Mateo 18:18? Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Sí. ¿Qué dice? 19. ¿Qué dice Mateo 18:18? Mateo 16:19.
Estamos entendiendo, mis hermanos. Si nuestros pensamientos, la diferencia entre el pensamiento de Dios y nuestros pensamientos es la diferencia que hay del cielo a la tierra. Y yo voy a atar bajo mi lineamiento humano por un deseo humano, puede ser que lo que yo esté atando, gloria a Dios, no está dentro del plano de Dios que sea atado. Que lo que yo esté desatando no está dentro del plano de Dios que sea desatado. Pablo entendía esto. Ahora, si Pablo no hubiera entendido esto, imaginémonos Pablo atando ese espíritu de enfermedad. Pero venía de parte de Dios. Si hubiera ido, te ato espíritu de enfermedad, te va de mi cuerpo, fuera espíritu de enfermedad, suelta mis ojos. Por la llaga de Cristo soy curado. Si hubiera ido, porque dice que era de parte de Dios. Ahora, ¿quién tiene más poder, Dios o el hombre? Cuando él dice en Apocalipsis, yo soy el que abro y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Entonces hay una teología por ahí que dice que el poder está en nuestra boca. Si el poder está en nuestra boca, entonces Apocalipsis no es Apocalipsis. Porque ¿quién es el que abre? ¿Cómo se llama el que abre? ¿Y cómo se llama el que cierra? Y si Dios quiere cerrar algo y yo lo estoy abriendo, ¿se va a abrir? Puedo declarar, puedo rogar, puedo suplicar, puedo, mejor dicho, ayunar, interceder, reprender. Si con una enfermedad Dios quiere tratar a un cristiano, formarlo en la fe, o tenerlo controlado aquí como para tener como tenía controlado a Pablo, y otros ayunando y pagando el precio para que Pablo sea sanado. Padre eterno, tú dices en tu palabra, ya Cristo haya muerto y haya resucitado, y por la llaga de Cristo ya estaba escrito Isaías, ¿somos qué? Sanado. ¿Pero por qué Pablo no era sanado? Por lo que está diciendo aquí. Gloria a Dios. Para que a causa de las revelaciones no me fuera a exaltar sobre medida. Para que a causa de lo que Dios me haya dado, está diciendo Pablo, no me fuera a perder. No me fuera a volver vanaglorioso. Entonces vemos que no es general. Gloria a Dios para siempre. Hay cosas que Dios tiene que tratar para cumplir su plano, su diseño, cosas que Dios tiene que hacer. Y podemos estar tomando la palabra y declarando y desatando y decretando. Entonces, cuando entendemos Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que dice el Señor muy claro, yo soy el que cierra y ninguno, absolutamente ninguno puede abrir. Ahí no vale ni apóstol, ni reverendo, ni reventado. Ahí no vale unción. Ahí no valen lenguas. Que con las lenguas voy a desatar lo que Dios ya ha atado. Entonces, cuando el Señor dice que pedimos y pedimos mal, ¿bajo qué lineamiento estamos orando? ¿Bajo el lineamiento de la percepción humana? ¿Bajo el lineamiento del deseo humano? ¿O bajo el lineamiento del deseo de Dios? Yo no sé quién tiene la medida del cielo a la tierra, pero esa es la diferencia que hay entre Dios y el hombre. Y ahora aquí el Señor le está hablando, no le está hablando a un pueblo que no le conoce. Isaías 55 del 8 al 9 le está hablando a un pueblo que le conoce.
Esa profecía era para un pueblo escogido, un pueblo elegido por Dios. Gloria a Dios. Y a pesar de ser elegido, había distancia del cielo a la tierra entre el pensamiento de Dios y el pensamiento de ese pueblo. Por eso compartía que en la matemática del reino de Dios, si Dios concedía las peticiones de nuestro corazón, la voluntad de Dios no se haría. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo no me imagino David orando, diciendo, yo voy a visitar a mis hermanos y ahorita que vaya a visitarlos, quiero encontrar un gigante grandísimo para derribarlo. Es más, yo voy a meterme en ayuno y oración para que se levante un gigante que desafíe al pueblo de Israel. ¿Sabes que David hizo esa oración? No. Pero la voluntad de Dios era que David estuviera en ese escenario de batalla. La voluntad de Dios era que David llegara ese día, en ese momento justamente cuando pasaba el gigante. Esa era la voluntad de Dios. David no oraba para encontrarse con el oso y el león. Sencillamente Dios permitía el oso y el león para formar a David y fortalecerlo. Daniel no estaba orando para que lo echaran al foso de los leones. O alguien me dice, no, pastor, Daniel le metió en un ruego y súplica, Padre, por favor, que me echen en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego no me metieron en ayuno para que los metieran al horno de fuego. Y es más, Señor, te pedimos que lo calienten 7 veces más. Esa es mi petición, ese es mi deseo. Ahora, yo me imagino que cuando había ese edicto, ese decreto, ellos le orarían al Señor. Quizás dirían, Señor, haznos invisible a los ojos del enemigo. No sabemos qué le pedirían ellos en lo personal, pero les podían pedir de todo, menos ser echado al horno de fuego y menos ser echado al foso de los leones. Ahora, si ellos pedían, en el caso de Daniel pedía ser librado del foso de los leones, o que cuando él estuviera orando fuera invisible ante los ojos de cualquier, gloria a Jesús, ante los ojos de cualquier vigilante, que lo hicieran invisible, que el Señor lo hiciera invisible y todo eso. Imagínense si Daniel hubiera hecho esa oración y si Dios le hubiera concedido esa petición. ¿Cómo el rey Darío se iba a humillar? ¿Cómo el rey Darío iba a reconocer quién era Dios? Y en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo Nabucodonosor iba a reconocer quién era Dios? Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Porque los planes de ningún ser humano está decirle al Señor, Padre, yo quiero sufrir. Dale, me diga, pastor, yo le he orado al Señor que yo quiero sufrir. Le ruego que... ¿Cuál es la petición? Señor, líbrame del sufrimiento. Señor, que pare ya este sufrimiento. Señor. Y si Dios concede esa petición, ¿cuándo se va a manifestar la gloria de Dios? Y a veces el cristiano pelea porque Dios no concede lo que le está pidiendo. Se enoja con Dios. Y si Dios concede siempre lo que le estamos pidiendo, el plano de Dios que Dios tiene desde la eternidad para cada uno de nosotros no se cumpliría. Porque en el plano de Dios hay sufrimiento, hay lágrimas, para Dios llevarnos a donde quiere llevarnos, para Dios hacer lo que quiere hacer. ¿Quién de los apóstoles no sufrió? Pero después de ese sufrimiento, ¿qué había? Una gloria mayor, un poder mayor, ¿sí o no? Entonces ya hoy en día nos encontramos un cristianismo como es lo que declara en mi boca. Yo declaro total paz, y tiene que haber paz, y se manifestó la guerra,
Y el cristiano dice, Dios no me escuchó. Dios no está conmigo. Cuando encontramos a Job, en una de las porciones del libro de Job, Job dice, todo lo que yo temía, eso me llegó. Ahora, ¿cuál sería el centro de la oración de Job? Que lo librara de lo que él temía. ¿O no? Dice, eso me llegó. O sea, él temía quedar en la pobreza extrema. Porque dice, todo lo que yo temía, eso me llegó. Él temía perder sus hijos. Perdió 10. Esta casa. Él temía perder su salud. Porque dice, todo lo que yo temía, eso me llegó. ¿Sí o no? Perdió todo su apoyo económico. Perdió su salud. La piel se le vistió de gusanos. Le salió una lepra. Y ya sabemos la historia. Y perdió su esposa. Y cuando Job afirma que todo lo que yo temía, eso me llegó, y vemos que todo lo que Dios perdió, entonces Job temía perder todas esas cosas. Y por esa razón era que hacía un sacrificio cada día por cada uno de sus hijos, para que no fueran a ser eliminados. Ahora imaginémonos cumpliéndose el deseo de Job. Job hubiera tenido los mejores hijos si Dios hubiera obrado conforme el deseo de Job. Job hubiera tenido la piel como la piel de un niño. De tierra lejana iban a venir los amigos a darle un anillo de oro. Job iba a tener el doble de lo que tenía antes. Job iba a tener una mejor esposa. Si se interpreta lineal que Dios tiene que conceder la petición del corazón porque está escrito y tiene que ser así. Pero lo que yo tenía para Job era mucho más grande. Pero para llegar a eso más grande tuvo que pasar por el sufrimiento. Amén, hermanos. Entonces a menudo, cuando no entendemos esto, nos encontramos al cristiano que pelea fácilmente con Dios. Se enoja con Dios. Muchos hasta se descarrían del camino del Señor. Tanto que yo le oré al Señor, tanto que yo le rogué al Señor, tanto que le pedí tal cosa y vea. Entonces, ¿cómo se va a cumplir ese trazo que Él tiene en la eternidad? El plano del reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Es que yo tengo que pasar por aquí para que cumplan las escrituras. Si no, no se cumple ¿qué? Las escrituras, lo que está escrito de mí. ¿Y dónde estaba escrito de Jesús? La tarea. Esa tarea venía desde el cielo. Y Él ha sido enviado para eso. Amén. Pero hoy en día encontramos, hermanos, una iglesia que no quiere sufrir. ¿Y quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Una iglesia que se descarría cuando sufre. Cristiano que se enfría, se estanca por una enfermedad, perdió un ser querido, pasó tal cosa. Hasta ahí llegó el cristianismo. Amén. Gloria a Jesús. Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Usted ahora es tan triste, pero esto es como cuando la mujer está de parto, que está dando a luz, así. Pero esa tristeza después se va a convertir en gozo. Ese llanto después se va a convertir en alegría. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya conocemos esta historia, pero vamos a leerla en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Génesis capítulo 37. Del 3 al 8.
Génesis 37 del 3 al 8. En cuanto a este lineamiento, esta porción y este varón que vamos a tocar aquí es un referente. Génesis 37 del 3 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y amaba Israel a José más que a todos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle como. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Pero este sueño de José no era un sueño, era la revelación del propósito de Dios. Hay muchos sueños que tiene el cristiano y piensa: ay, soñé algo, este es un sueño. Hay muchos sueños que no son sueños. Dios está revelando algo de lo que Él ha escrito en la eternidad. Está revelando algo de lo del plano que Él tiene en su reino. El plano que tiene para usted y para cada uno de nosotros. Y José le comentó el sueño, pero sus hermanos lo aborrecían. ¿Usted sabe qué significa la palabra aborrecer? Despreciar. Esa es la palabra aborrecer, despreciar. Lo despreciaba. Ahora miremos nosotros bajo el contexto natural, si José había pedido eso. ¿Cuántas veces el cristiano se siente menospreciado? Que porque lo despreció el vecino, lo despreciaron en la esquina, lo despreciaron aquí, lo despreciaron más allá. Ay, desde que llegué al camino del Señor todo el mundo me desprecia. Y eso es motivo de aflicción. Y empieza a orar: Padre, quita el desprecio que hay en los corazones de aquellos, que yo pueda hacer esa monedita de oro que le pueda caer bien a todos. Y se centra el cristiano en orar por eso, y en decir: Padre, dame fortaleza, porque si esta es tu voluntad, ese será tu deseo. ¿Qué tú querrás hacer a través de esto que estás permitiendo? Y es el cristiano que no ha entendido el plano de Dios, no se va a orar o a ayunar para que Dios le revele qué está pasando, sino que entra de una vez a orar y a ayunar. Cancelo todo esto, todo lo contrario se va. Y antes de entrar a orar le tiraban agua, y salió de orar y ya le tiraban piedra. Señor, pero es que tú no me estás escuchando. Pero dice: Señor, pero es que yo no puedo escucharte, porque si te escucho, mi trazo no se va a cumplir. Tu petición no está alineada con mi propósito. Tu petición está alineada bajo un lineamiento cómodo, terrenal, como todos los terrenales piensan. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y de ahí ya salió el famoso invento teológico: el reino está en mi boca. Y si yo no quiero sufrir, yo declaro que no sufro. ¿Cuántos no quieren llorar más?
declare que no va a llorar. No voy a llorar. Y aquí en adelante ya no voy a llorar más. Pero si en el trazo de Dios está que siga llorando de aquí en adelante para él poder cumplir un propósito. Porque hay algo en el corazón que Dios tiene que quebrantar, hay algo internamente que Dios tiene que romper, hay cosas internas que Dios tiene que sacar. Hay estados humanos que Dios tiene que humillar para que su diseño, su propósito se cumpla. En el libro de Hebreos, cuando habla de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí con el cuerpo de carne, decía, y en el sufrimiento aprendió ¿qué? ¿Cuántos quieren obedecer sin sufrir? Tremendo, ¿no? Y vemos a José que llega a la cárcel. Gloria a Dios. Por un momento, hermanos, meditemos. ¿Cuál ha sido el enfoque de nuestras oraciones? Que se cumpla la voluntad de Dios, seguro que ese ha sido el centro, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, seguro que ese es el centro. Seguro que ese es el centro o apenas una muletilla. Como decía, gloria a Dios, compartía a nuestra hermana en cierto momento, gloria a Dios. ¿Cómo ya dice? Que se haga tu voluntad. ¿Eso está de labios para afuera o está en el corazón? Padre, yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad. Y salió de allí esperando que se cumpliera lo que le pidió a Dios. Pero le está diciendo al Señor que se haga tu voluntad. Y después que Dios no haga lo que le pidió a Dios en oración, empieza a pelear con Dios. Bueno, o sea, que se haga tu voluntad en mis hijos. Dios de los cielos. Y si la voluntad de Dios con un hijo es pasarlo por un hospital, es pasarlo por una cárcel, es pasarlo por una enfermedad, para Dios poder hacer algo, poder manifestar algo. ¿Y por qué mi hijo? Lo vamos a sentir. Pero la gran pregunta, ¿ese sufrimiento es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios? Que también hay que entender que hay cosas que llegan por las malas decisiones que tomamos. Gloria a Dios. Entonces en esto, mis hermanos, en el libro de Jueces, nos encontramos a un hombre, gloria a Dios para siempre. Jueces capítulo 3, verso 31. Un hombre llamado Samar, bueno, me escapa el nombre, vamos a leerlo. Jueces capítulo 3, verso 31. El que llega puede leerlo. ¿Quién llegó? Jueces 3:31, ¿qué nos dice? Después de él fue Samar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Cuántos de los enemigos destruyó? 600. Ahora imaginémonos que este hombre, este guerrero, en algún momento le estaría pidiendo al Señor: yo quiero vencer a mi enemigo con una quijada de un buey. Este es el arma que yo voy a destruir a mis enemigos. Usted como guerrero, ¿qué le pediría? Viene, allá hay 600 gigantes y usted tiene una quijada de un buey, o sea, un esqueleto. Gloria a Dios. La huesamenta de la quijada de un buey. Y allá hay 600 enemigos.
¿Usted qué dice? Señor, esto fue lo que yo te pedí. Este momento era el que yo quería. Y yo quería estar solo con la quijada del buey para vencer a esos 600 gigantes. Dios sencillamente lo introdujo al escenario. Y la única opción que tenía, la única arma que tenía al alcance era la quijada del buey. No había espada, no había nada de nada. La única opción que tenía, o sí tenía que coger la quijada del buey. Ahora, si hubiera sido por elección del guerrero, ¿qué hubiera dicho? Señor, unos 300 más. Hay por lo menos un güey entero que los atropelle, pues. Este hombre está en el escenario, un escenario que él nunca pidió, un escenario que él nunca deseó. Sencillamente Dios lo introdujo al escenario, en su plano, en su trazo. Miró a la derecha nada, a la izquierda nada. ¿Qué es esto? Y los enemigos encima. No, aquí no hay de otra. Y al final, me imagino que este hombre se quedaría sorprendido. Con una quijada de güey, 600 filisteos. Entonces, si centramos la obra de Dios a nuestro deseo, nunca va a ser gloria de Dios. Nunca va a haber manifestación de Dios. Porque Dios no piensa como piensa el hombre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. ¿Cuántos guerreros quieren enfrentar al ejército más gigante con una quijada de buey? Señor, ¿y qué es esto? Ay, tú me dijiste que me ibas a dar la victoria. Con esto, pero tú me dijiste grandes cosas. Y este hombre corrió a la línea de batalla, enfrentó al enemigo y se manifestó la gran victoria. Para entrar a ese plano de Dios hay que estar en el espíritu. Porque dentro de la lógica es imposible agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Entonces ya entendemos, mi hermano, que no es literal que yo me deleito en Dios y Dios va a conceder todo lo que yo le pedí. Yo no me imagino a Juan el Bautista diciéndole: Señor, yo quiero que me decapiten. Esa es mi petición. Yo quiero morir decapitado por tu reino. ¿Sí? Y oraría así Juan el Bautista. Pablo diciendo: Señor, yo quiero que me azoten otro. Pablo no pedía azote para su cuerpo. Cuando él dice: las marcas de Cristo están en mi cuerpo, son azotes que él no pidió, son marcas que él no pidió, son situaciones que él no pidió. Sencillamente Dios lo introdujo allí para manifestar su poder. Una de las oraciones
que en el medio de los procesos es muy alineada con el propósito de Dios, es fortaleza. Padre, fortalece para vencer lo que viene. Fortalece. Sí, gloria a Dios para siempre. Porque tras de esta tormenta puede venir, gloria a Dios, el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Pero tiene que pasar esa batalla. Como en José. José, yo me imagino, José no se desertó, porque yo me imagino que José le pedía fortaleza. Él se sentía triste, abatido, porque las situaciones lo tocan a uno. Tenemos un cuerpo humano. Jesús lloró, nosotros no somos más que Jesús. Pero en ese momento que Jesús, antes de ir a la cruz, va a pedir fortaleza al Padre. Y entra en la oración del Getsemaní. Cuando Jesús llora es antes de llegar a la tumba de Lázaro, pero bueno, ese llanto sí fue por la incredulidad de ellos. Pero cuando Jesús va a pedir fortaleza, es en la oración del Getsemaní. Que no era cualquier oración, era una oración muy profunda. Gloria a Dios. Y él se fue a pedir fortaleza y a decirle: Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, que se haga tu voluntad. Pero en el cristianismo de hoy, en muchos, ¿cuál es la oración en ese momento? Padre, pasa de mí esta copa, o pasa de mí esta copa, porque yo no soporto esto. Punto, muerto, ya. Esto es muy duro para mí, yo no lo soporto, yo no lo aguanto, yo no lo resisto. Entonces, con esa tónica o bajo esa percepción, ¿cuándo Dios se va a glorificar? Imaginémonos José haciendo esa oración: Señor, yo no soporto más esta cisterna, imagina, ya no soporto el odio de mis hermanos, ya no soporto esto más, ya hasta aquí llegué, me deserto. No hubiera llegado a gobernar el imperio más grande de la época, que era el imperio egipcio. Pero José, a pesar de todo, de sus lágrimas, le pedía al Señor fortaleza. Y yo estoy convencido que le pedía fortaleza, porque si no le hubiera pedido fortaleza, no hubiera resistido. Porque es que en esos momentos es donde uno tiene que estar más apegado a Dios. Hay personas que la tormenta es cuando más se aleja de Dios. ¿Y quién lo puede socorrer? Entonces, la oración clave es: fortaléceme y que tu voluntad sea hecha. Y tener claro, gloria a Dios, que en Apocalipsis el Señor dice: yo soy el que abro, o sea, yo soy el que permito las situaciones. Ahora imaginémonos si todas las situaciones dependieran del diablo, ¿quién estaría vivo? Que las enfermedades dependieran del diablo, ¿quién estaría sano? Ah, el diablo, yo no, a este quiero enfermar, al de acá no, al otro, es que el otro me cae también. Cuando le dicen, se encuentran al ciego de nacimiento y le dicen los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres? Claro, el pecado trae enfermedad, pero no todas las enfermedades son por causa del pecado. Dice Jesús: no pecó ni este ni sus padres, para que la gloria de Dios sea manifestada. Y yo me imagino que ese ciego no sabría por qué él era ciego desde el nacimiento. No encontraba lógica. Bueno, y yo ciego, quizás yo adoro al Señor y sí, ¿cómo así que ciego? Y alabo al Señor y quizás que ciego. Y del pueblo elegido y ciego, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Algo cometieron mis padres. Dirían los padres: algo cometieron mis ancestros. ¿Qué habrá hecho mi tatarabuelo? Y dice: no, esto no viene por el pecado de sus padres. Es que yo permití esta situación para que la gloria fuera manifestada, dice el Señor. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Ah, entonces bajo esa línea, la enfermedad que sufrió Lázaro, ¿de qué parte venía?
Así es. Si ora Pedro, no funciona. Después de Jesús siguieron los milagros de quién? De Pedro, los milagros de Pablo. Que muchas veces se la promesa. Yo quiero orar como el hermano y que se levante el paralítico. Y oró por el enfermo que ni siquiera estaba paralítico y se quedó paralizado. Pero es que ¿por qué no funciona? ¿Qué camino tuvo que transitar, permitirle Dios a ese hermano para que su fe fuera afirmada o fuera aplomada y empezar a creer en lo sobrenatural? ¿De cuántas cosas Dios le permitiría perder? ¿Cuántos golpes Dios le permitiría llevar para que esa fe fuera perfeccionada? Ahora, si ese hermanito que Dios está usando en sanidad y milagros le hubiera dicho: Señor, Padre, hasta aquí, no aguanto más estos procesos, ya no aguanto estas situaciones, ya no aguanto más estas tormentas, hasta aquí llegó el cristianismo, ¿hubiera podido llegar a ser usado o se hubiera cumplido el propósito de Dios? No. ¿Te estamos entendiendo, hermanos? Que muchas veces oramos y estamos orando no mal, re mal. En el reino está diciendo el Señor: hijo, este año sacaste I en la oración. Y el cristiano está sintiendo que está orando como nunca. Este año reprobado. ¿Cómo? En este año perdiste 10 ayunos, o sea, aguantaste hambre 10 veces. Ay, ¿cómo así? Porque el enfoque es la petición y el deseo personal, mas no es la petición y el deseo de Dios, mas no es que sea hecha la voluntad de Dios. Y yo pienso que realmente pocos cristianos tienen el valor de decirle: Señor, que tu voluntad se haga de todo corazón. Poquito, es una muletilla. Señor, que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre para Jesús era que fuera crucificado. Pero antes de ser crucificado era que fuera azotado. ¿Ah? Esa es la voluntad del Padre, ¿sí o no, hermano? Gloria a Dios para siempre. Pero la voluntad del Padre era darle un nombre sobre todo nombre. Ese era el deseo. Darle la corona. ¿Qué? Darle la corona. Pero después de aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren la corona? ¿Cuántos quieren aceptar la voluntad de Dios? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no sabemos cuál es la voluntad de Dios para el día de mañana, para el resto de la noche de hoy. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios en su vida para el resto de la noche de hoy? Gloria a Jesús. El deseo de uno lo tiene claro. Pero ¿y el deseo y la voluntad de Dios? Gloria a Jesús para siempre. El deseo y la voluntad de Dios para Saulo de Tarso en cierto momento, en ese momento, era tumbarlo del caballo. Gloria a Jesús. Alguien decía, y había una polémica, que si iba en un caballo, si iba a pie y en cierto momento alguien dice: bueno, pastor, ¿iba en el caballo o iba a pie? O que la Biblia no dice que iba en caballo. Y lo único que tengo claro es que la palabra de Dios dice que cayó. Sea de pie, sea en el caballo, o sea que estaba en una silla y lo único que dice la palabra, se cayó. Él no sabía la voluntad del Padre para él ese día. Ni sabía que la voluntad del Padre era dejarlo con ese aguijón por un tiempo para tenerlo controladito. Cosa que jamás pidió.
jamás deseó. Estaban solo en los planes de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuántos quieren la corona? ¿Cuántos quieren la corona? Amén, gloria a Dios. Qué hermoso. Y con Cristo reinaremos, como dice la adoración, por toda la eternidad. Y reinaremos con Él. ¿Sí o no? Bueno, qué bueno es reinar. Pero para reinar hay que pasar primero por la voluntad de Dios. Que no está escrito en nuestro libro ni en nuestro pensamiento. Amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alguien decía, gloria a Dios, podemos decirlo. Gloria a Dios. El deseo de Dios es que sus hijos no sufran. Podemos decirlo. El deseo de Dios es que sus hijos no sufran. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, pero la Biblia me dice que el deseo del Padre era que su Hijo amado sufriera por toda la humanidad y llevara el pecado de toda la humanidad y fuera clavado en la cruz. O sea, ¿quién fue que llevó a Jesús a la cruz? ¿El diablo o Jesús o el Padre fue que lo...? Es más, hasta el diablo quería que se bajara de la cruz porque él sabía que significaba la derrota. Si eres hijo de Dios, bájase de esa cruz. Ya como que caí en cuenta. Uy, no. Uy, qué error cometí. Uy, no. Si eres hijo de Dios, bájate de allí porque... Amén. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios y el deseo de Dios es que sus hijos no pasen necesidad. Lo podemos decir, pero sí está en el plano de Dios. O sea, Pablo pasó necesidad, ¿sí? Y Pablo era hijo de Dios. Pedro pasó necesidad. Los profetas pasaron necesidad. ¿Y entonces de dónde sale eso? La voluntad y el deseo de Dios es que ninguno de sus hijos se enferme. Ya. Y cuando llegue cualquier enfermedad por sospecha, eso se va al abismo porque eso no viene de Dios. Timoteo, a causa de tu enfermedad, toma tal cosa. ¿Timoteo era hijo de Dios o no era hijo? Y entonces hay unas percepciones que las estamos aplicando como doctrina y no es Biblia. No es bíblico. Y dice Pablo, hablando de Epafras o otro siervo que lo acompañaba, dice que estuvo al borde de la muerte a causa de una enfermedad y regresó a la iglesia para dar testimonio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Todas las enfermedades vienen del enemigo. Bueno, si todas las enfermedades vienen del enemigo, que alguien me diga, ¿a quién en la tierra el enemigo no quiere enfermar? Dios le permite al enemigo, como dice Pablo, Dios le permite. ¿Cuántos han llegado al camino del Señor por una enfermedad? ¿Cuántos se han reconciliado con la familia por una enfermedad? ¿Cuántos se han sanado de una raíz de amargura que tenían por años que no le hablaban al pariente y a causa de la enfermedad se rompió esa ligadura? Ahora el enemigo quiere que se reconcilien la familia, quiere que las ligaduras se rompan, quiere que el que no perdonaba perdone. Y entonces hay unas cosas que se están generalizando pero no están en la Biblia. Pero es que Cristo llevó nuestras enfermedades, pero eso no es general.
¿Sabe por qué dice que llevó nuestra enfermedad? Porque nosotros somos sanos en Él. Tremendo, ¿no? Sanos en Él cuando Él quiera sanar. Gloria a Dios para siempre. Y a Pablo le rogó 3 veces y no salió de esa enfermedad. Ah, pero es que Pablo era antes, cuando le llegó esa enfermedad, que le da un rebelde. Y Timoteo era rebelde. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios. Para cerrar aquí, gloria a Dios. Es muy importante que tengamos claro el contexto de la interpretación de las Escrituras, porque podemos haber estado orando mal. Sin tener claro qué es la voluntad de Dios. O hemos dicho que sea hecha tu voluntad, pero como una muletilla, que sea hecha tu voluntad. Padre, pero de que yo te estoy pidiendo tal cosa. Y al final de la oración, de ese ayuno terminó diciendo, que sea hecha tú. Y ya está sumando los ayunos. Yo he dicho tantos ayunos por tal cosa, por el de acá. Y Señor, ¿qué pasa? Es que tú no respondes. O sea, y no que estaba pidiendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué hay reclamos? Si la voluntad de Dios no es para ese tiempo hacer esa obra. Si el deseo de Dios no es para ese mes hacer la obra. Si el deseo de Dios no es para ese año hacer la obra. Hay una línea muy delgada, y gracias hermana por el aporte, en cómo entender la voluntad de Dios. La única manera es estando conectado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay cosas que hacemos por percepción humana. Decimos, esta no es la voluntad de Dios. Ahora, imaginémonos José pensando. O sea, ubiquemos a José en este tiempo. ¿Qué cristiano iba a decir que eso era la voluntad de Dios? Que sus propios hermanos lo odiaran, que sus propios hermanos pensaban. O sea, preguntémosle a un cristiano de hoy. ¿Qué pensaría un cristiano de hoy? ¿Sí? ¿Qué pensaría un cristiano de hoy estando en el caso de Job? No estoy diciendo que todos los sufrimientos sean Job. Porque es como el patrón denominador, o sea, el común denominador. Por eso hay un enfoque en que las oraciones siempre van centradas a nuestro deseo, pero poco se conecta con el deseo de Dios, porque el deseo de Dios muchas veces, ahora, hay que tener algo. Si nuestras vidas están en las manos de Dios, si nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿quién tiene el poder sobre nosotros? Ah, si el cristiano está en pecado, allí hay algo. El enemigo tiene legalidad por ese pecado. Porque el que peca es ¿de quién? Del diablo. Gloria a Dios. Hablando en el campo espiritual. Gloria a Jesús. Tuvimos hubo un escenario, o hay un escenario, donde hay alguien, gloria a Jesús para siempre, que se levanta siempre contra el cristiano. Ese se levanta todo el tiempo contra el cristiano. Pero el cristiano, antes de responderle, no va y le ora al Señor. No lo coloca, Padre. Primero preguntándole a Dios, ¿qué está pasando aquí? Porque si el cristiano es un cristiano altivo, ¿qué es lo primero que Dios quiere quebrantar? La altivez. Y para que no entre la altivez, ¿qué va a permitir? Que lo humille. Que lo humille. Entonces el cristiano que no entiende el propósito, entonces empieza de una vez de plano a cancelar y a reprender. Entonces se levantó alguien contra mí. Antes de ir a hacer guerra, primero entrar a los secretos del Señor. Porque muchas veces podemos haber estado batallando contra Dios mismo. Porque tenemos claro que si estamos en Dios no podemos. Hermano, y hay cosas. Por eso la matemática del reino es tan inexplicable. No tiene explicación. Ya podemos decir y afirmar algo claro cuando yo tengo claro que hay un pecado. Uy, esto sigue el enemigo, porque aquí
hay un pecado, Padre, tengo que ponerme en la cuenta contigo. Aquí hay una legalidad, Señor, entrar a un proceso de humillación. Pero cuando no hay un pecado, ¿cómo así que el diablo va a hacer conmigo lo que quiera? En la casa, en la calle. Pero ¿por qué el enemigo le pidió permiso a Dios para tocar a Job? ¿Y por qué como que hay un cristiano que lo toca cuando quiere? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Que cuando el cristiano se levanta en guerra, se levanta en el espíritu bajo una dirección de Dios, y esa guerra va a quebrantar cadenas, va a romper cadenas y va a dar la victoria en el campo espiritual. Pero cuando es algo permitido por Dios, perdió el tiempo de ayuno, perdió el tiempo de oración, porque las cosas son similares, casi igualitas. Pero lo más importante es entrar a la presencia de Dios, porque hay cosas que reaccionamos mediante una lógica. Por decir algo, el hermanito Pepito va por la calle y llegaron y le robaron el celular. ¿Qué es lo primero que le dice? Jehová reprenda al diablo. Ya reprendió, pero ya le preguntó a Dios. Y el hermanito Pepito la mantenía 24/7 en el celular. Y Dios le permitió a ese demonio que se lo llevara para hacerlo libre de ese celular. Hubo un varón, me reservo el nombre, no está aquí, que en menos como de 3 meses perdió como 4 celulares. Con el primero no entendió la voluntad de Dios, con el segundo tampoco, con el otro tampoco, con el otro tampoco, y se metió en deuda. Y era que se mantenía engüesado, no leía la Biblia. Y estaba reprendiendo espíritu de robo, pero bueno, de tantos cristianos que hay en la tierra, de tantos, al mismo que le roben 4 celulares. ¿Estamos entendiendo? Puede ser que estaba pegado al celular, o puede ser que Dios quiere formar la fe, o puede ser que Dios quiere darle algo nuevo.